Estamos dentro de nuestro viaje, ¿verdad? Que estamos viendo aquí en una predicación de la palabra de Dios del apóstol Pablo después de que partió de la isla de Pafos, llegó a las costas de Asia Menor, a Pergue de Panfilia, ¿verdad? Y luego subió hacia el norte, Antioquía de Pisidia. Estamos en el año 47 después de Cristo. 10 años después, Pablo está escribiendo una carta a los Gálatas, que es lo que está predicando el pastor Javier. Ahora, de esta predicación surgieron esas iglesias. Este es el evangelio que le está predicando. Pablo llega infectado de una enfermedad en los ojos que cogió en las costas del mar, en Asia, ¿verdad? Menor. Y está ahí predicándoles. Y estos hermanos, y ahí fue que se formó la iglesia. Entonces estamos viendo cómo surgen las iglesias, lo que hace el poder de la palabra de Dios, lo que es el evangelio. Entonces vamos a continuar ahí, es para que llegue sus mentes y vean. Estamos dentro de la sinagoga, Pablo está predicando el evangelio a los judíos, y así estamos, nos quedamos en el versículo 31. Dice: y él se apareció durante muchos días, hablando de Jesucristo. Ya hablamos de su muerte, su resurrección, estamos hablando del evangelio. Se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nadie que haya visto, que no haya visto, que no haya visto a Jesús resucitado puede predicar el evangelio. Puede hablar tonterías, puede ser lo que sea, pero no verdaderamente el evangelio. Solamente para ser testigos de Dios y predicar el evangelio son personas que han visto a Jesús resucitado. Son personas que, y dice uno: pastor, pero yo no lo he visto. Hermano, si la única forma que Cristo no hubiera resucitado en tu vida es que tú hayas oído hablar de Él y que no haya tenido ningún impacto en tu vida. Por ejemplo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tienes tiempo aquí? ¿Por qué eres miembro de la iglesia? ¿Por qué te levantas y te arreglas? ¿Acaso es una locura que estés aquí? No, ¿verdad? ¿Por qué hablas con Él noche a noche? ¿Por qué le encargas a tus hijos? ¿Por qué pones todo a su cuidado? ¿Por qué? Porque para ti resucitó. Dile eso a un incrédulo, ¿verdad? Y él dice: yo no tengo que orarle a nadie ni pedirle a nadie, porque para ellos no ha resucitado. Dicen unos: yo quisiera creer, pero no, porque no les resucitó. Entonces ya les puse el ejemplo de que Herodes quería que Cristo le diera una prueba. Imagínate, en vida, si hubiera resucitado y le hubiera dicho: Herodes, aquí estoy, la prueba que tú querías, mira, no me pasó nada. Sin embargo, uno de sus discípulos, Tomás, que sí vio todos los milagros que hizo, que fue capacitado y enseñado por Cristo, sin embargo él sí dijo: no, yo mero no voy a creer si no veo los hoyos donde le metieron los clavos y el costado. Y se le presenta enfrente y le dice: aquí estoy. Y ya le dice Dios: bienaventurados los que sin ver creen. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros, creemos. ¿Por qué sabemos que creemos? Porque actuamos de acuerdo a lo que creemos. Porque no solo se quedó en la mente: no, ¿y tú crees? Yo sí creo. ¿Vas a la iglesia? Oh, no, yo no voy a la iglesia. Entonces no crees. No tiene sentido decir que crees así, ¿verdad? Entonces, ¿a quién resucitó el Señor? Ya saben a quién. Los que lo vieron resucitado. Solo los que pueden ver al Cristo resucitado pueden ser salvos. Solo los que ven a Cristo resucitado pueden ser testigos de Dios. Solo a los que se les reveló el Cristo resucitado, solo los que lo vieron resucitado y siguen viéndolo. En 1 Corintios 15, ese capítulo de la doctrina es el texto central de lo que se habla cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Es una doctrina cardinal. Si no hay resurrección, no hay evangelio, no existe Cristo, no existe nada. O sea, ¿qué es lo que ofrece el evangelio? Cuando tú ves un letrero en el freeway promoviéndose los pastores o en la televisión, problemas económicos, problemas de salud, problemas con tu hijo, problemas en el matrimonio, ven a la iglesia. Esa ya es una basura. Eso no ofrece el evangelio. Este evangelio ofrece vida eterna.
Es el evangelio que soluciona los problemas del alma. Eso es todo lo que es el evangelio. El evangelio soluciona los problemas del alma. Como le dije la otra vez, Jesucristo le dije a Judas: el Hijo del Hombre va según lo que está escrito de él, más hay de aquel por quien lo habían entregado. Mejor le hubiera no haber nacido. ¿Por qué? Porque desde que un ser humano nace, es porque Dios sopló aliento de vida en él. Y esa parte es inmortal. Así que todos los hombres se van a poner de pie y van a dar cuentas delante del Creador para pasar la eternidad en un lugar de tormento, alejados de toda la misericordia y la gracia de Dios, o en la eternidad con el Señor, en la presencia de Dios, donde no hay dolor, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay ningún problema. Ambos van a vivir eternamente. ¿Por qué? Por lo que Dios sopló de ellos. Yo quiero que entienda lo que es el evangelio. ¿Cómo le presentas a la gente? No que nomás la gente te habla, ven que se le muere el marido a la mujer, ahí llegan los testigos de Jehová, llegan ahí ofreciéndole la solución al problema. Ven una mujer que el marido la está engañando, ahí andan sobre de ella. Es que ven al Señor, mira, Jesús te va a ayudar, te va a dar paz. Ese no es el evangelio. Estás buscando solucionar problemas de la persona, pero ese no es el evangelio. Yo no sé de dónde lo sacan. ¿Qué es el evangelio? El alma del ser humano está perdida. Tenemos una cuenta de los decretos que nos son contrarias. Llegó la muerte por el pecado y la solución a ese problema es el evangelio. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Toda la Biblia ha hablado de eso. Esto es el evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y cuando dice a las Escrituras, ¿de qué está hablando? Del Pentateuco. Pastor, yo no veo muy bien el evangelio en el Antiguo Testamento. Hoy lo vas a ver, porque eso es lo que voy a hacer ahorita. Te voy a llevar allá y te voy a estar enseñando el evangelio desde allá. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Por eso podían ser testigos, porque lo vieron resucitado. Esto es lo que estamos viendo aquí en el texto, ¿verdad? Después apareció a más de 500 hermanos, que esa es la iglesia. Si lo vieron resucitado, muchos dicen que la iglesia, y yo lo llegué a decir también, componía de 70 personas en el aposento alto. No, aquí vemos más de 500. Si lo vieron resucitado, son creyentes verdaderos. Solo los que ven a Cristo resucitado son creyentes verdaderos. Como lo vemos aquí, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hablando de que murieron. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Así que por eso soy testigo, porque también se me apareció resucitado. Eso es lo que estamos viendo aquí. Eso es lo que está predicando Pablo. Así que esto es parte del evangelio. Sí, esto es parte del evangelio. La resurrección de Cristo es el sello del evangelio. Sin resurrección el evangelio resulta falso y vano. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vano es también vuestra fe. Así que ¿para qué hablar de tantas tonterías? Si no hay resurrección, no hay nada. Así que ¿cuál es el centro de todo esto? La resurrección. Siempre digo esto yo, que una de las carreras más bendecidas en la tierra, en todo el mundo, porque hay países que si eres abogado, ¿de qué te sirve? Te mueres de hambre, no hay nada para ti. Pero hay una carrera que no se menosprecia en ningún lugar del planeta Tierra, es la medicina. Un doctor especialista, un cardiólogo, un doctor bueno, en todo el mundo tiene las puertas abiertas. No existen fronteras para él. ¿Por qué? Porque tiene cuidado de la parte material del cuerpo, de la que se va a ir a la tierra, se va a descomponer. Pero aún así se aprecia y se le paga con ganas. Pero aquí tenemos hombres que Dios nos dio la misma capacidad ¿para qué? Para encontrar, para sanar el alma, para ayudarles con la parte del alma. No, nosotros somos menospreciados, somos muertos de hambre, nosotros nadie nos ve. A mí me da pena decir que soy pastor.
Yo no digo eso, solamente que la circunstancia, ¿por qué? Muerto de hambre, está robando a la gente, vive de la gente. Es una crítica horrible para los pastores. Y tienen razón. Por todos esos ladrones de la prosperidad, por toda esa gente, es que nos blasfeman a nosotros. Pero el evangelio que se está ofreciendo, aquí yo no estoy hablando, ustedes no van a morir, ustedes no van a sufrir, ustedes no van a tener pobreza, ustedes van a pasar la eternidad con Dios. Estamos hablando del alma, estamos hablando de la parte inmaterial, de la parte que pronto vas a ver el cuerpo muerto, vas a decir, ahí está, esto es verdad. Jesucristo nos narra una historia de dos hombres, uno bueno y uno malo, Lázaro y el rico. ¿Qué dijo el rico? Esto es verdad, yo no quiero que mis hermanos vengan aquí, ya no voy a salir nunca de aquí, aquí voy a pasar la eternidad, aquí el gusano no muere. Los hombres desearán la muerte y la muerte irá de ellos en el infierno. Está en la Biblia, es parte del Dios que hablamos. No, pues buscan de Dios solo el beneficio. Esto es Dios y es un beneficio. Pero de alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo que se va a podrir en la tierra. Abre, dice, ya sea de trigo, ya sea de grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Es un cuerpo glorificado. La vida, la semejanza de Cristo es el aliento de vida que sopló en nosotros. Alma, espíritu, sinónimos son las palabras. Se le dice el alma o se le dice el espíritu en las escrituras. Y se le salió el espíritu y murió. Se le salió el alma y murió. Las dos cosas son aplicables. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún el cuerpo de nosotros, porque hermanos, la gente siempre nos ve y dicen que son creyentes y pecan. Imagínate, si te vas a buscar un hombre que no peca, yo no sé quién les dijo que los que van a ir al cielo no pecan. ¿Me entienden? Los que van a ir al cielo pecan y los que no van a ir al cielo también pecan. Los que no van a ir al cielo no van a ir porque pecaron. Ni los que van a ir es porque no pecaron. El que en Él cree y no es condenado, y el que no cree y ha sido condenado. Esto es toda la diferencia. La sangre de Cristo anula el pecado completamente, lo borra. Los que están en Cristo Jesús, no hay condenación para ellos. Eso es el evangelio. Eso es la diferencia que hace creer o no creer. Si siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Lo dice Dios. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Le decía a mi esposa, fuimos a ver un hermano que le dieron una mala noticia hablando de un cáncer feo de páncreas. Y fui a verlo con él, a consolarlo. Iba yo todo más asustado, salí más animado yo que él. Le dije, vine a consolarte. Me pasó como los amigos de Job. Vine a darte consuelo y tenías que orar tú por mí. Salí más bendecido yo que tú. Ellos fueron a consolar a Job y terminó Job orando por ellos, porque si no les iba a ir mal. Entonces a veces, hermanos, hay que entender, y es porque les dice, pastor, volví a regresar. Hermano, me dice, volví a regresar al Apocalipsis. Vieras cómo me ha servido saber la garantía de nuestra vida, saber que el Apocalipsis es personal y final, saber que el tiempo es corto, que tan pronto como cierre los ojos voy a estar del otro lado. Eso cambió mi vida, dice. Estoy seguro de que yo voy a seguirle. O sea, aquí no hubo, lo de aquí ya sé que lo importante es lo que sigue. También he llorado, pero es más el gozo que tengo. Porque Dios puso temor por la muerte, por eso la conservamos. Tenemos miedo de morirnos, sin embargo, Dios da esa gracia especial para morirnos. Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Este cuerpo no hay manera que se presente delante de Dios. El cuerpo no. Al cuerpo nos estorba. He aquí os digo un misterio. Algo que no se sabía en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa si viene Cristo mañana? ¿Tenemos que morirnos todos y caer para que vuelva a salir el grano nuevo? No necesita el Señor hacer eso.
¿Qué pasaría? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un segundo, milésimas de segundo, a la final trompeta, o sea, cuando se termine el mundo. Porque se tocará la trompeta. Los muertos serán resucitados incorruptibles, primero. Dice, y nosotros seremos transformados. Si te fuera el caso, que venga Cristo con sus santos. Seremos transformados para podernos levantarnos. Ya no va a haber limitaciones ni del tiempo ni del espacio. Vamos a conectarnos con Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto es el Evangelio. Ahora, ahí viene el por donde voy. Versículo 32. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio. Eso es lo que Pablo está predicando, el Evangelio, de aquella promesa hecha a vuestros padres. Podrían haber dicho, ¿y cuál? Es el mismo que les voy a decir. Por eso no nos vamos al Evangelio, al Antiguo Testamento, para que disfruten el Evangelio por toda la Biblia. Esto no es nada nuevo, dice. Este Evangelio ha estado recorriendo todos los géneros literarios. El centro del mensaje, vida eterna, resurrección de los muertos, perdón de pecados, por la paga de un precio. Redención, son palabras conocidas: redención, regeneración, reconciliación, justificación, expiación, propiciación, santificación, glorificación. Todo tiene que ver con la salvación del alma. Veamos el protoevangelio. Mira, me llama la atención estas palabras. Para ustedes son conocidas, pero cuando hablamos de toda esta lista de palabras, dice la gente, ¿y eso qué? Es lo mismo cuando habla un especialista. Comienza a mencionar palabras y la gente, ¿y eso qué? Pero él sí entiende ese lenguaje. ¿Ves? Pues esto es más grande que ser eso, hermano. Esto es muy grande. Ser creyentes, porque es el alma. ¿El cuerpo qué? El alma. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Mira, la vida de nosotros, aunque fueran 100 años, si la comparas con la eternidad, es un segundo. Aunque fueran 100 años, es un segundo. Ni un segundo comparado con la eternidad. No es nada. Es un paso, como un soplo por este mundo. Veamos qué ocurrió. Dios tenía al hombre en el huerto, en el mundo, plantó un huerto, tenía al hombre donde Dios moraba en medio de él. Era el tabernáculo. Vamos a ver el primer tabernáculo. Ahí tenemos los hombres que tienen vida eterna, pero había una posibilidad de caer. Tenía que entrar lo que es el pecado en el mundo, y eso no lo vamos a discutir. Solo vamos a ver que la mujer, ¿verdad?, engañada por el diablo, por las promesas de esta vida, de este mundo, le cambió su cosmovisión. Le cambió toda su epistemología, le cambió el significado a las palabras. Comenzó a creerle al mundo y al diablo en lugar de creerle a Dios. Y ahora le cambió toda su cosmovisión. Mira lo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya Dios había hecho de todo árbol en el huerto bueno para comer. Pero alguien le dijo que acá había algo mejor para comer: Satanás. Y que era agradable a los ojos. La carne, los ojos, el deseo de la carne, el deseo de los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entró el pecado al mundo. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Te digo que todos nacemos arminianos. Lo primero que el hombre hace cuando se ve pecador o cuando sabe que está desnudo, me tapo. La respuesta es: Dios acepta esas ropas, esas hojas con las que tejiste tu ropa. No, aquí viene el protoevangelio. Aquí está el evangelio. Él se tapó, pecó y quiso taparse, pero por más que te tapes, por más que te laves con leija, tu pecado permanece. No hay nada que tú puedas hacer para eliminar ese pecado. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. La gente no podría decir: bueno, ¿qué culpa tiene la serpiente, verdad? Al último fue Satanás el que entró en la serpiente, y el que hablaba realmente era Satanás. Pero resulta que ahora te dicen: Dios ama al pecador, pero aborrece tu pecado.
No, hermanos, Dios está arado con el impío todos los días. ¿Me entiendes? O sea, aquí vemos, aquí no, ay, pobrecita culebrita, tan buena y agradable que era. ¿Por qué Dios la maldijo de esa manera? ¿Qué culpa tenía ella que Satanás entrara en ella? ¿Ves? Eso no es así. Eso es lo que ocurrió aquí y así dice Dios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Perdón, ya me equivoqué aquí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Amistad con el mundo, enemistad con Dios. Como lo dice la Biblia, entre tu simiente, la simiente de la mujer, y la simiente suya. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Quién era la simiente de la mujer? Ya sabemos que es Cristo. ¿Qué iba a solucionar el pecado? La simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Habrá una guerra, pero el daño que ocasiona el diablo al pueblo de Dios no se compara con lo que Dios le va a hacer a Satanás, aplastarle la cabeza. Así que aquí está la guerra declarada. Aquí aparece, se deslumbra lo que le llaman el protoevangelio, el primer evangelio, el evangelio preliminar. Aquí se está viendo, aquí se establece una simiente, un redentor que viene, ¿verdad? Lo vemos nosotros también, por ejemplo. Dice, y sabemos que así fue y será, dice en Romanos 16, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus vuestros pies. Esa simiente iba a aplastar. ¿Por qué dice Pablo en breve? Si cuando Pablo está predicando Romanos ya había venido Cristo, ¿verdad? ¿Aplastará? Bueno, le dio un golpe en su primera venida y pudo saquear su casa. Pero finalmente terminará, como dice Apocalipsis 12, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo. ¿Ves cómo está conectado? Estamos hablando del primer capítulo en el tercer versículo, y acá estamos hablando de Apocalipsis 12, en el último libro de la Biblia, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde termina? Apocalipsis 20, al último versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados ahí junto con ellos, para ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el resultado. Esa es la obra del diablo contra la obra. Entonces aquí vemos nosotros esta guerra. El antagónico enemigo de Dios, Satanás. Vemos a Cristo versus el anticristo, versus Satanás, la serpiente antigua. Continuamos con el protoevangelio, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está el primer sacrificio. Se muere el inocente para cubrir el pecado del culpable. Eso es lo que iba a hacer Cristo, el cordero que quitaba el pecado del mundo. Aquí está el evangelio. Y es lo que le está diciendo Pablo. Son las promesas que les hicieron a vuestros padres. Es lo que yo les estoy predicando. No, pero su padre era Abraham. Bueno, vamos a Génesis 22. En Génesis 22, versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dios le pide que le sacrifique a Isaac en holocausto a Abraham. Abraham no le había negado nada a Dios. Cuando Dios le dijo: sal de tu casa, abandonó su tierra. Y de tu parentela dejó allá a sus hermanos, se trajo a su papá que después murió, se trajo un sobrino que después se tuvo que separar de él, de Lot. Y luego Dios le pide a su esposa, cuando fue a Egipto, y la entregó. Después la volvió a entregar otra vez cuando le volvió a decir que era su hermana, y ya mero la tomaba Abimelec otra vez. Pero luego nace su hijo, Ismael. Cuando tenía 13 años, Dios le dice: bótalo afuera, porque en Isaac te será llamada descendencia. Pero luego viene Isaac, el de la promesa. Esa era la joya más apreciada para Abraham. Nada más grande que Isaac. Lo más glorioso, dice: ahora sacrifica a Isaac. Cuando sacrificó a Isaac, y lo iba a hacer en sentido figurado, lo que dice aquí. Dice: ¿dónde está el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. Yo conozco que me amas, porque yo estoy sobre todas las cosas en primer lugar. Por esa razón, no hay nada en este mundo que tú hayas puesto por encima de mí, ni a tu más preciable tesoro, que es tu hijo. Cuando te lo pedí, me lo diste. El problema, por eso ni te he quitado a Sara, ni te quité a Ismael, que también lo bendiga y hice 12 príncipes de él, ni tampoco te quité a Isaac, sino que te lo regreso con toda la bendición, porque no me negaste nada. Dios es primero. Se entronó Dios en el corazón de Abraham, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez, diciendo al cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. ¿No me lo rehusaste? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y de tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Gloria a Dios. Este es el evangelio. Y la simiente esta era Cristo, y aquí estamos nosotros como parte de hijos de Abraham, compartiendo las mismas promesas con el pueblo de Dios. ¿Ves? Esto es lo que tenemos aquí. En tu simiente. Este es el evangelio. Aquí por eso Pablo dice: le estoy recordando las promesas. El Pentateuco está lleno de esos ejemplos, hermanos. Hablamos del tabernáculo, la importancia que era el tabernáculo en medio del pueblo. ¿Por qué tenía de especial? Que Dios moraba dentro del tabernáculo. Como les dije, aquí les he hecho ilustración. Dios se encerró en unas cortinas, y cada centímetro cúbico de ese lugar estaba la presencia de Dios. Por eso bastaba con que el sacerdote pusiera un pie en el escalón, y aunque el vestido arrastraba al suelo, si se le miraban los genitales, caía muerto, porque era tan santísimo ese lugar. Por eso tenía que usar unos calzoncillos sujetados con resorte, para la limpieza. Era un lugar tan especial. Ahora, lo raro era que alrededor del tabernáculo estaban primero asentadas todos los levitas, los de Coré, Gersón, Coat y Merarí, y Moisés y Aarón en la mera entrada de la puerta. Y más alrededor, 3 tribus a cada lado del dese, todas las tribus acampando. Y estamos hablando de cada tribu de 500,000 personas, 400,000, 600,000. Y el tabernáculo en medio, Dios en medio de su pueblo, encerrado en unas cortinitas. Allá afuera mataban, allá afuera violaban, allá afuera robaban, allá afuera pecaban, sí. Pero aquí adentro Dios estaba en medio de ellos, de su pueblo. Eso es el tabernáculo. Ese es el evangelio. Ahora dice Cristo, ahora Dios, ahora el tabernáculo de Dios que está con nosotros, en medio de nosotros. Ya no se encerró en esas cortinas, ahora se encerró en nuestra alma. Simbólicamente hablando, en nuestro corazón. El corazón son las paredes que lo guardan. Pero digo simbólicamente porque te sacan del corazón y vas a decir: ¿qué pasó ahí, pastor? Se fue el tabernáculo. No, hermanos, está en el alma, en la parte espiritual. Ahí está encerrado. Al pecado de nosotros no le afecta. Él está encerrado ahí está la parte. Eso garantiza nuestra salvación. Eso es el tabernáculo, y ahora sabemos que es parte del evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Pentateuco vamos a ver, por ejemplo, ese tabernáculo, aquí tenía muebles, tenía un diseño que fue diseñado, tenía un altar de bronce. ¿Y qué tiene que ver eso con el evangelio? Pues el sacrificio de Cristo. Ahí se sacrificaban los animales, los corderos. Un símbolo de la expiación a través del sacrificio apunta a Cristo y a su sacrificio en la cruz del Calvario. Hebreos 2:17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Este es el evangelio. Así que ese tabernáculo, aquí tenemos ese altar de bronce donde se sacrificaban los animales, apuntaba ¿a qué? Al sacrificio de Cristo, hermano. Eso es el evangelio. Ahí se iba a arreglar el problema del pecado.
Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí se me ha preguntado, ¿y cómo predico el evangelio? Perdóname que no te di un manual de las 5 cosas que decir para predicar el evangelio, pero todo esto es el evangelio. Por eso te digo, para ser testigos de Dios y predicar el evangelio hay que ver a Cristo resucitado. Y vas a tener muchos argumentos para predicar el evangelio. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, estamos hablando Romanos 5:10, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Segunda de Corintios 5:21 es texto hermoso que dice, al que no conoció pecado, el cordero tenía que ser puro y sin mancha, limpio. Por nosotros lo hizo pecado. Ahí se solucionó el problema de lo que ocurrió en el Génesis 3. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya ves, Pablo le está diciendo, yo le estoy predicando el evangelio de la promesa a los padres. Eso que estaba allá, eso es. Vamos al otro mueble, o el otro diseño, me diría mejor. La fuente de bronce, el agua. Siempre estaba esa agua ahí. Tenía que ser llenada con varias tinajas de agua. Eso significaba la regeneración por Cristo, eliminación del pecado. Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estás, aunque no todos, se refería a Judas. Los otros 11 ya estaban lavados completamente. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Eso representaba esa fuente, la purificación del pecado, la limpieza del pueblo de Dios. Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que aplica lo que es el símbolo de la lavada del agua. Es que esto es hermoso, ¿verdad? ¿Quién iba a creer que esa fuente, eso sí, ellos se lavaban, pero hasta ahí, y entraban bien lavaditos, pero te imaginas lo que hace el Espíritu Santo? Era un símbolo de qué, de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo iba a aplicarnos la sangre de Cristo a nuestro favor? Primera de Corintios 6:11, y esto eres alguno más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es que aplica la sangre. ¿Ves qué diferente es ver esto? Vas al Antiguo Testamento, ay, a mí me aburre porque ¿qué me gano con estar viendo que esa fuente, que ese candelebro, que ese diseño, que el otro? Bueno, estamos viendo el evangelio. Acuérdate que allá está velado, le estoy quitando el velo para que lo veas. Allá estaba también. Tercer diseño, la mesa. O muebles gloriosos le puse un día. Yo prediqué un sermón, le puse los muebles gloriosos. La mesa para el pan de la presentación o propiciación, 12 panes, pan de vida eterna. ¿De qué es el evangelio? La vida eterna. Aquí está. Simbolizaba la vida eterna, comida espiritual, alimento para el alma, para la parte del alma. Cristo, pan de vida. Juan 6:48, yo soy el pan de vida. Versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ese es el evangelio. Allá estaba un tipo de eso. Eso significaban esos panes. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Y ellos no entendían, dice Jesucristo, dice, porque cuando le digo que tenían que comer su carne, beber su sangre, se fueron todos. Le pregunta a los 12. A los 12, porque estaba Judas. Les dice, ¿y ustedes qué? ¿Ustedes por qué no se van? Dice, pero ¿y a dónde vamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y Jesús todavía les dice esto, dice Jesús, que todavía uno de los que están ahí es el diablo. O sea, prácticamente que había 11. Y le dice, el Espíritu, dice, a ustedes les ofende esto, las palabras que yo he dicho, todo esa alegoría de comer su carne, beber su sangre, era, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ves? El pan, ¿qué significaba? Vida, vida eterna. La sangre, ¿qué significaba? La sangre de Cristo que te quita el pecado. El problema que te mató lo solucionó y te da vida eterna. La sangre limpia el pecado que nos mató.
El pan, la vida eterna, alimento para el alma. Y es el simbolismo que mostramos en la cena del Señor. Ay, qué hermosura, ¿verdad? Yo también digo lo mismo, hermano. Yo no sabía que eso estaba ahí en el tabernáculo, ahí estaba. Ese es el diseño. Lo puedes ver en el internet, las imágenes. 4. El candelabro con aceite y 7 candeleros de oro. Sabes que siempre que miras la cultura judía vas a ver ese candelabro. Es un palo grueso que hace 7 vueltas, 3 por cada lado y una en medio. Y ahí se ponen los candeleros. El candelabro es todo el stand y el candelabro es cada uno de los 7 donde se pone la vela. ¿Y qué representaba eso? Iluminación espiritual, Cristo la luz del mundo, la eliminación del pecado, Cristo nuestra luz y la vida eterna. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Ves? Lo mismo otra vez. ¿Qué estamos hablando? Del evangelio de la vida eterna. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas o el pecado no prevalecieron contra ella. El pecado no puede hacer nada contra la vida eterna. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Cristo, la luz del mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo elimina el pecado. Porque todo lo que hacen lo malo aborrecen la luz y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo está relacionada la luz del mundo con la eliminación del pecado? En las tinieblas. Cristo es el que venció las tinieblas y nos ilumina. Por eso esa luz no se apagaba. Siempre estaba encendida. Siempre había que poner aceite para que siguiera encendida. Porque eso reflejaba la eternidad de la vida. El quinto, el altar del incienso. Sacrificio agradable a Dios y olor grato a Dios. El sacrificio de amor de Cristo por su pueblo, de olor fragante a Dios. Efesios 5:2. Andad en amor. O sea, fíjate lo que dice aquí. Andad en amor. Y mira lo que dice. Como también Cristo nos amó. ¿Y cómo mostró su amor? Y se entregó a sí mismo por nosotros. Sacrificio, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Ese aroma que representaba el incienso que siempre estaba allí, que por ahí la Iglesia Católica todavía agarran unos incensarios y andan llenando de humo toda la basílica, ¿verdad? Están fuera de sí, ni entienden lo que están hablando. Eso significa el sacrificio de Cristo. Dios lo aceptó como un olor fragante a Él. Hermanos, inclusive solamente eso se usa 2 veces en la Biblia. El olor fragante. ¿Sabes cuándo es la otra? Nosotros no podemos dar la vida por el Señor. ¿Por qué? Porque bueno, eso ya lo hizo Él. Pero cuando ofrendamos, dice que Dios ve las ofrendas de nosotros como olor fragante delante de Él. Lo poquito que podemos dar comparado con lo que Él dio su vida. Él dio su vida por nosotros. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aparte que eso nos conecta, aparte del olor fragante, nos hizo aceptos en el amado, y ya nuestras oraciones pueden ser dirigidas a Dios sin barreras, porque por su muerte quitó el muro de separación, que rasgó el velo, y ahora tenemos esa conexión. Nuestras oraciones, que también es otro tipo del incienso, pueden llegar al cielo y también son de olor fragante, igual que el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. ¿Ves? Esto es el evangelio, qué hermoso. Pero ¿quién iba a entender algo así? Pablo les dice, estoy hablando del evangelio que se le prometió a sus padres. Ellos nunca lo vieron y siguen sin verlo, muchos de ellos nunca lo vieron. ¿Qué más había ahí en el tabernáculo? Estaba el arca del testimonio, la ley. La ley condenaba el pecado. La ley agradaba a Dios. La ley es santa, justa y buena. Pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Es verdad en nosotros? No. Nosotros estamos bajo la ley. La diferencia que Dios se encargó de darnos un corazón para que lo amemos. La diferencia está que Dios se encargó de que amemos su ley. La diferencia es diferente. Mira lo que dice Romanos 7:22.
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dios se encargó de circuncidar nuestro corazón, quitar el corazón de carne y darnos un corazón que se deleita en el corazón de Dios como el que tenía Abraham. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos para los santos. Así que no somos antinomianos. Nosotros cumplimos la ley, pero la amamos. Es el hombre interior que se deleita en la ley de Dios. Primera de Juan 3:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ya lo dije, no son gravosos. Y 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que habemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Todo eso estaba ahí en la ley, a eso apuntaba la ley. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que ama a su hermano permanece, dice el que no ama a su hermano permanece en muerte. Nosotros sabemos, ¿verdad? Por todos los textos, ¿verdad?, que tenemos ahí, Santiago 2:8, porque toda la ley en esta sola, si en verdad cumplir la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y luego tenemos Gálatas 5:14, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos Romanos 13, lo que le llamo la triple dosis de esa prueba. Romanos 13 en el versículo 8 lo que dice, no debas nada a nadie sino el amar los unos a los otros, porque el que ama a su hermano cumple toda la ley. Y luego dice, porque no matarás, porque no fornicarás, o adulterio, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios y no codiciarás, que son los 5 mandamientos de la segunda tabla de la ley. Dice, cualquier otra cosa semejante a esta, en unas cosas se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Todo eso está ahí, 3 versículos, 8, 9 y 10. Amor al hermano, ese es el cumplimiento de la ley. Así que la ley que estaba allí, eso era. Cristo se encargó de que la cumpliéramos. Él cumplió la ley por nosotros y nos entrega esa justicia perfecta que demandaba la ley. Esa sangre que se rociaba en la tapadera de la ley, que vamos a ver ahorita el propiciatorio, que es lo que sigue, se rociaba ¿para qué? Para que cuando la ley acusaba al pueblo de Israel por los pecados que cometían afuera, la sangre de Cristo no dejaba que Dios viera los pecados y el pueblo era perdonado. Y era un símbolo de lo que iba a ser la sangre de Cristo. Era la sangre de los animales tipificando la sangre de Cristo, la que cubría. Por eso se rociaba la sangre del propiciatorio, la tapadera que estaba sobre la ley, apuntando a eso. Y por eso dice aquí el propiciatorio, ¿qué era? Era la tapa del arca. Abajo la ley condenaba y la sangre en la tapa Dios justificaba. ¿Acaso el trono de su gracia, dice, acceso al trono de su gracia por medio de su sangre, en base a la propiciación y expiación? Cristo es nuestra propiciación. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación, y eso es calmar la ira de Dios, ¿verdad? Dice, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él calmó eso, Él arregló ese problema. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Qué hermoso, ¿no? Los 7 con eso terminé. Solamente el tabernáculo y sus muebles, su diseño, ¿qué vimos? El Evangelio, ¿verdad? Vimos el Evangelio, hermanos. Ahora sí, estando ya presente Cristo, ya no somos más figuras, símbolos, tipos, sombras, sino realidades, ya no antitipos del cuerpo mismo. Ya no la sombra, sino la sustancia. Hebreos 8:5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y ahora Hebreos 9:11 dice, por esto, pero estando ya presente Cristo, ya aquello no se necesita,
Sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está el evangelio. Se los traje de atrás para acá. Ahí están las promesas cumplidas. Nada más ahí. Me detengo un poco para si tienen alguna pregunta y descanso la garganta. Pregunta, comentario o participación, hermanos, De perdida diga, no lo había visto y ya lo miré, o diga, no le entendí nada. Pero algo hay que decir. Son muchos y tenemos que pararnos. Esto es lo que nos ayuda para saber, esta es una escuela dominical, por eso tengo que parar. Pastor Ricardo, es un privilegio estar expuesto al Evangelio de esta manera y no abunda eso en la fe contemporánea, falsa. Cristo le dice a los que van camino de Emaús, tantos e insensatos de corazón para comprender lo que las Escrituras dicen de mí, y les empezó a hacer el mismo ejercicio santo que estamos haciendo en este día, glorificándose a sí mismo, mostrando todo lo que las Escrituras hablan acerca de él. Dice que el corazón de ellos ardía como arden nuestras almas en este instante por la exposición de su palabra y de glorificar a Cristo, de que Cristo sea expuesto en las Escrituras en el día del Señor. Y eso que solamente vimos lo que está en el Pentateuco. Luego sigo con el otro evangelio, el poético. Ahí también está el evangelio completito. Aquí lo tengo. Y luego se los voy a mostrar los proféticos. Los profetas hablaron del evangelio. Y luego vamos a hablar del cumplimiento en Cristo, los 4 evangelios. 4 veces repetida esa historia tan importante, el evangelio que salvó. Y luego vamos a ver el evangelio en las epístolas. Así vengo. Apenas me quedé aquí en el primer punto y ya no avancé más. Pero ¿qué estoy haciendo? Me preguntaron, pastor, ¿y cómo predicamos el evangelio nosotros? Es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Pablo está predicando el evangelio. Estoy conectando la predicación del apóstol Pablo, de la escuela de la iglesia primitiva, con toda la doctrina y el conocimiento que tenemos nosotros del evangelio que salva. Eso es lo que estoy haciendo. Sí. Sí, solamente decir que cuando Pablo dice que les está anunciando el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, esto pues de alguna manera pues debía haber hecho reflexionar a los judíos, porque en realidad el evangelio no era contrario a lo que Dios había hablado a sus padres. Los judíos se sentían orgullosos de ser hijos de Abraham, herederos de la promesa y todo ello. Pero entonces Pablo le está diciendo, bueno, pues es que de eso es que les estoy hablando, de esa promesa que fue hecha a ellos y de cómo se cumple ahora en Cristo. Y ese mismo argumento, o uno de los argumentos que Pablo trae precisamente a los Gálatas, a quienes les está diciendo estas palabras aquí, les trae ese mismo argumento allá en Gálatas capítulo 3, sobre cómo este evangelio ya de alguna manera se empezó a revelar desde el principio con los padres, con Abraham específicamente. Entonces, por eso es que cuando leemos Gálatas o como nos estamos exponiendo, no debería sorprendernos el lenguaje tan fuerte que usa Pablo en Gálatas muchas veces, porque ellos ya habían escuchado esto. O sea, esto no tenía que haber sucedido en estas iglesias, pero ahí está, como pues nosotros aprendemos siempre de lo bueno y de lo malo, y nosotros también debemos aprender de no dejarnos arrastrar precisamente por otras doctrinas de hombres, en fin. Eso también tiene que ver incluso con el tema de la prédica, de tener cuidado porque en realidad empieza con cosas muy sutiles, pero luego cada vez es más y más y más el desvío. Pero entonces ahí está el evangelio para que nos mantengamos en él. Pastor, yo Sí. casi no hablo porque me pongo muy nervioso, pero
No, hermano, usted no se ponga nervioso. Hoy sí quiero comentar. Que ahí tiene la ayuda idónea por un lado. A mí me tocó hablar del Evangelio y usé muchos versículos de acerca de que la gente se va al infierno, ¿verdad? Entonces una vez aprendí de que empieza uno primero mostrando el amor del Señor Jesucristo. Y no es bueno meterle miedo a la gente, porque realmente el Señor no, primero lo que muestra para nosotros es amor. Y eso como que me redarguyó a mí y me dio cierto temor porque no estaba haciendo lo correcto. Por ejemplo, usaba Mateo 24, usaba versículos de Apocalipsis y luego usaba la parábola de la cizaña hablando acerca. Entonces yo me daba cuenta que la gente tenía miedo y la gente no se va a acercar al Señor como para tener temor, porque hay dos formas de tener temor: temor de reverencia al Señor y miedo de uno mismo como persona. Y ahorita que me está enseñando esto, por ejemplo, Tito 3:5, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la renovación y por la regeneración en el Espíritu Santo. Ese versículo dice todo. Entonces no necesita uno meterle temor a la gente, sino que más que todo enseñarle el amor que Cristo tiene por cada uno de nosotros como La pecadores. situación en la que estamos es conocida. Tenemos un problema con el pecado. El Evangelio presenta la solución. Es como si alguien está enfermo, ¿qué vas a llegar a decirle? El remedio, yo tengo el remedio, tengo la cura. ¿Cómo? ¿Qué gusto le va a dar? Y eso es lo que tiene la cura. Tiene la cura para el pecado y pues sus efectos también del pecado. Más bendecido. Sí. Sí, nunca sabemos. Sí, voy a decir dos cosas respecto a lo que dice el hermano. Es importante que hermanos que hablen como porque de esa manera pues nosotros como digamos podemos sondear en qué situación se encuentran ustedes, así que apreciamos mucho esos comentarios, hermano. Y dos cosas iba a decir. Uno, miren, si se dan cuenta, casi todas las veces que el Señor habló, obviamente en las Escrituras ninguno habló más del infierno que el Señor Jesucristo. Ahora, el punto es, revisen las veces que el Señor está hablando del infierno. La gran mayoría de las veces que el Señor está hablando del infierno está hablando en el contexto de la religión. O sea, y nunca en la predicación. Quiero decir que el Señor tenía que hablar de esa manera para mostrarles a los religiosos, ¿ve? A los religiosos, no al mundo precisamente, no, a los religiosos, porque es que ese es el problema de los religiosos, que ellos creen que están bien en todo y que van directito para el cielo. Bueno, a ellos es que hay que mostrarles la realidad del infierno. Ahora, predicar el evangelio, como estaba diciendo el hermano, infundiéndole temor a la gente, eso no hace creyentes, eso hace religiosos. ¿Ve? Y, lamentablemente, muchos lugares mal llamados iglesias no están llenos de creyentes, sino de religiosos. ¿Ve? Ese es el problema de predicar un evangelio así. No me voy a mover, hermanos. Voy a seguir aquí. Estamos viendo el Evangelio, las circunstancias del Evangelio, para que vean cómo, ya les he mostrado muchas veces cómo Jesucristo predicaba el Evangelio también. Sí, mi hermano. Pastor, varón, lo que pasa también, como lo que está diciendo Pastor Javier, estamos en una sociedad donde nos enseñan o nos enseñaron a que el Cristo para nosotros era como un amuleto que complacía nuestros deseos y ayudaba a nuestras necesidades físicas o emocionales que muchos de nosotros traíamos arrastrando. Y la verdadera solución es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores
que esa es la raíz de todo mal, ese pecado que viene en nosotros. Y lamentablemente tenemos iglesias que están llenas con esa ideología, que enseñan con esa doctrina de que como que Cristo es el amuleto perfecto para ti. Obviamente sabemos nosotros que el Evangelio, una es que buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia, trae consigo la solución a todos los problemas, como lo estamos viendo ahorita en las exhortaciones. Vamos a exhortar al pueblo de Dios en 3 cosas más: cómo se deben de comportar los papás con los hijos con los papás, y los ciudadanos con el pueblo, el gobierno. Entonces Dios en su misericordia nos da instrucciones para todo. Nos dio de cómo es el esposo con la esposa, cómo es la relación de esposos, ¿verdad? Cómo debe de amar el esposo a la esposa y cómo debe de comportarse la esposa con el esposo. Entonces, aparte de eso, todo viene, porque dice Pedro: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido a ti, ¿qué tendremos? La pregunta que Pedro hizo es, contesta lo que le pasó a Abraham. Yo ya te di todo, te di mi pueblo, te di todo, ¿qué tendré? Y esa es la respuesta. Dice: no hay nadie que haya dejado esposa y esposo, padre, hijos, hermanos, tierras, casas, bienes, que no reciba más 100 veces aquí y ahora, en esta vida y todavía la vida eterna. Ahí está, no lo invento yo, lo dice Cristo. Es lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo que le dijo a Abraham: por cuanto esto hiciste. Pero ¿qué es lo que te enseñan ahora? Hay 1500 libros de cómo amar a la mujer. Ama a tu mujer, muere y tú y que ella lo que, si de por sí ya somos egoístas, ¿te imaginas? Si yo nomás estoy esperando lo que se le pida, no me alcanza el dinero del mundo para darle. Estoy hablando yo que una pluma puede costar $1, puede costar $50. Hay plumas, la Mont Blanc, llegan a costar hasta 50, 70 mil, 250 mil dólares. Así que si me voy a poner a comprar todo lo que nunca termina uno. O sea, el punto es entender el Evangelio, ver la claridad. Lo demás es añadiduras que vienen. El Evangelio es la vida eterna. La vida eterna, busca primero ese Evangelio glorioso, lo demás se arregla solo. Es parte de lo mismo. El problema es que la gente a veces pone, como se menciona mucho, pone primero la carreta por delante y los güeyes atrás. Yo quiero las añadiduras, yo ando detrás de las añadiduras, a mí lo demás no me interesa. Y eso es un error. Pero ese es el Evangelio. Es hermoso el Evangelio. Sí. Capítulo 1, versículo 3, que dice: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso encierra todo. Él nos bendijo internamente, y de ese interno Él hace una obra en nosotros, y después que haga la obra en nuestra vida por medio de su Espíritu, Él empieza a darnos esa añadidura. Sí, es que yo les he dicho, hermanos, mira, con esto voy a cerrar, ya se me terminó el tiempo. Mira, nosotros, dice, pero ¿por qué? Si yo tengo todas esas cosas, yo veo que conmigo no se ha dado eso. Mira, yo yo les he dicho mucho a mis amigos: ¿qué pasa si hoy el Señor te da $1 millón a cada uno? Yo ya sé qué van a hacer, ¿me entiendes? Yo tengo a mi mamá, tengo que comprarle una casa a mi madre, ¿me entiendes? Tengo una hermana que no tiene nada. Pregunta: ¿son creyentes? No, pero es mi hermana. ¿Tú crees que a una persona que Dios odia, porque Dios la odia, es lo que dice la Biblia, el que no cree ya ha sido condenado? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Sino que la ira de Dios está sobre de él. Entonces ese es el punto. No, pero es mi hermana, es mi hija, es mi esposa. Bueno, tú vas a gastar el dinero de Dios para bendecir gente que Dios no quiere bendecir. Por eso a veces no tenemos las cosas que pedimos. Dice, la razón por la que piden y no se les da es porque piden mal, para gastarlo en sus placeres, para darle al mundo lo que es de Dios, y por eso no se les da. O también la Biblia nos dice bien clarito: si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre dará ¿qué? Cosas buenas. Y Lucas dice que esas cosas buenas es el Espíritu Santo al que se lo pida. Entonces quiere decir que a veces nosotros no sabemos hacer. Nosotros, según queriendo ser justos, si un hijo nos pide algo malo, dice: ¿a poco si te pide un pan, le vas a dar una piedra? No vas a hacer algo así, ¿verdad? Dice: si tú siendo malo haces cosas buenas, continúa vuestro Padre. Así que Dios no nos da ciertas cosas, y la Biblia dice:
Pedís y no tenéis. Y a veces no pedís y no recibís porque pedís mal, dice Santiago. Pides mal. Bueno, con eso cierro, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra, por la comunión de los santos, por tu beneficio que tenemos con esta palabra tan santa, por llenarnos de gozo, gozarnos en ella, porque somos pueblo tuyo, apartado, Señor, para predicar este evangelio glorioso. Tenemos esa comisión de llevarlo. Concédenos dar este tesoro, Señor, dar esta riqueza espiritual a los que no la tienen. Concédenos abundar en ella, Señor. Estamos hablando de la vida eterna. Concédenos entenderlo para poder expresarlo a todos los seres que amamos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.